siempre hemos tenido cuidado de una tromboembolia postquirúrgica, una tromboembolia profunda o pulmonar. El doctor Carrillo Esper nos va a dar unos nuevos lineamientos y nos va a recordar otros para evitar esto. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias por su invitación. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Yo soy Raúl Rodríguez, me acompaña el doctor Martín Messi y la doctora Elena Cepeda. Somos del grupo de medicina intensiva del Hospital Médica Sur. Ahí trabajamos en trombembólica venosa, algunos conceptos generales antes de pasar a hablar ya lo relacionado a la 10. Entonces, en relación a mi presentación, primero voy a hablarles algo del marco de referencia, después cómo estamos en México en relación a la detección de enfermedad tromboembólica venosa y a la tromboprofilaxis y algunas acciones y hechos que se han hecho en nuestro país. La enfermedad tromboembólica venosa tiene una elevada prevalencia, aún en relación a cáncer de mama, cáncer de próstata, accidentes de tráfico y SIDA. Vean cómo las muertes al año son extremadamente altas relacionadas a esta enfermedad. Este es un estudio muy citado a nivel mundial, un estudio colaborativo que se hizo en Europa, precisamente viendo las causas de muerte de la población europea. ¿Y cuál fue la gran sorpresa? Que la enfermedad tromboembólica venosa, o sea, la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar resultante, condicionan una elevada mortalidad por año en la comunidad europea. Después de esto, bueno, todas las autoridades sanitarias europeas pusieron el grito en el cielo y apretaron de manera intensa la detección oportuna de factores de riesgo y la implementación de alguna estrategia tromboprofiláctica. ¿Por qué es importante saber esto? Como vieron en la lámina previa, la enfermedad tromboembólica venosa es una de las principales causas prevenibles de muerte intrahospitalaria. Con todo esto de las certificaciones, tanto nacionales como internacionales, nos dicen mucho, ¿no? Pues lávate las manos porque las infecciones son la causa más frecuente, y no. La causa prevenible más frecuente, más que las infecciones, es la enfermedad tromboembólica venosa y el embolismo pulmonar dentro de los hospitales. Y si se fijan ustedes, tanto las certificadoras nacionales como internacionales y aún la misma administración hospitalaria, no hace tanto énfasis en que se implemente un régimen tromboprofiláctico. Entonces queda mucho al libre albedrío, a la toma de decisiones del médico tratante, si le da o no le da, si lo evalúa o no lo evalúa, siendo que en todos los pacientes se tiene que llevar a cabo. Y esto también es muy importante porque hasta el 70% de los enfermos que presentan la enfermedad no se hace el diagnóstico clínico. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes no tienen manifestaciones clínicas y muchas veces la primera manifestación es la embolia pulmonar. Y lo que es más importante, la mayoría de estos cuadros no se presentan dentro del hospital, sino que se presentan una vez que el paciente está en su casa. Entonces el paciente estuvo hospitalizado por X enfermedad, se hizo un procedimiento quirúrgico, se va muy bien a su casa y se muere a la semana o a las 2 semanas o a las 3 en su casa. Y la causa de muerte habitualmente se pone, le dio un infarto. Y no, la principal causa de muerte en ellos es el embolismo pulmonar. Por eso los esquemas de tromboprofilácticos ahora son extendidos, no nada más dentro del hospital, sino una vez que el paciente se va de alta a su casa. Eso también lo vamos a ver más adelante. Y bueno, muchos de los pacientes van a ser diagnosticados en la autopsia, y bueno, la enfermedad tromboembólica venosa no nada más tiene una repercusión aguda, sino también crónica, porque ahora la enfermedad tromboembólica venosa se está viendo como una enfermedad crónica. Una vez que le da al paciente la trombosis venosa profunda o eso y un evento de embolia pulmonar, la inflamación venosa persiste por 6 meses, 1 año o más. De ahí por qué los tratamientos, como les decía, se han ido cada vez extendiendo a más meses. Y es el concepto actual que se tiene de esta entidad. La siguiente. Vean ustedes, este es un gran estudio epidemiológico hecho en los Estados Unidos de América, en el cual pueden ver ustedes cómo el número de pacientes con enfermedad tromboembólica venosa se ha ido incrementando, al paso de los años, tanto en pacientes quirúrgicos como no quirúrgicos. Vean cómo el número se fue incrementando. Esto, al igual que el estudio europeo, puso en alerta a las autoridades sanitarias de los Estados Unidos, y por eso ellos ya incluyeron en todas las certificaciones hospitalarias que necesariamente, como el lavado de manos, tiene que haber una implementación de una estrategia tromboprofiláctica, ya sea a través del expediente electrónico cuando se cuenta con este, o a través del expediente habitual que llevamos. Todos estos datos también alarmaron mucho a las autoridades sanitarias de los Estados Unidos.
Ya se conoce perfectamente bien la historia natural de la enfermedad tromboembólica venosa. O sea, esta fue una revisión publicada hace algún tiempo, pero bueno, ya sabemos cómo va de lo agudo a lo crónico, cuáles son las formas de presentación, cuáles son las complicaciones a largo plazo. No nada más es la embolia pulmonar, es hipertensión pulmonar, insuficiencia venosa crónica, trombosis de venas más grandes como pueden ser las ilíacas y la cava. Y bueno, no voy a hacer mucho énfasis en esto porque ya es bien conocido cómo va evolucionando. Pero este estudio, como les comentaba hace algunos minutos, es muy importante porque estableció cómo esta enfermedad no es una entrada aguda, sino que empieza con algo agudo, pero que sigue a la cronicidad, lo que sigue, ¿no? Y bueno, vean dentro del estudio epidemiológico de esta entidad cómo la enfermedad se va incrementando de manera importante posterior a los 40-45 años. Por esto, la edad per se es de alto riesgo para los pacientes para enfermedad tromboembólica venosa. Y no nada más para los pacientes, sino para cualquiera de los que estamos aquí. Tener más de 40 años implica un mayor riesgo. Y eso es importante porque vean, aquí está la rodilla de la curva y cómo a partir de los 45 años la prevalencia de esta enfermedad y incidencia se incrementa de manera significativa, más en hombres que en mujeres, pero es prácticamente igual. Y vean ustedes, aquí les hablaba de la cronicidad de la enfermedad. Vean cómo al paso de los días o de los años, la recurrencia sigue siendo un gran peligro. De ahí porque, como les decía, de los programas de tromboprofilaxis extendida, y vean cómo también la recurrencia de la trombosis venosa se va incrementando al paso del tiempo. Entonces ya el paciente hizo la trombosis venosa, le dieron tratamiento, se curó, no quedó curado y el paciente, si no hay que extender y estar muy al pendiente de la inflamación que queda a nivel de las venas. ¿Por qué es importante evaluar los factores de riesgo? Como les decía también en una lámina previa, la mayoría de los pacientes se diagnostican ya cuando están muertos, porque clínicamente no se diagnostican. Este es un estudio muy interesante que fue publicado en 1989, un estudio inglés en el cual evaluaron qué pasaba con la enfermedad tromboembólica venosa y el embolismo pulmonar. Vean cómo el gran número de pacientes no tenían diagnóstico ni de trombosis venosa profunda ni de embolismo pulmonar en vida, o sea, no los diagnosticaron. Y la gran mayoría se hizo el diagnóstico cuando estaban muertos en la autopsia. Obviamente este estudio causó gran revuelo en el Reino Unido porque después de que lo leyeron causó una gran cantidad de demandas legales cuando lo leyeron los abogados o los médicos. Y a los médicos, bueno, condicionó que tenían que estar más alertas a eso. Entonces pasó en Europa, ya vieron la gran prevalencia de la enfermedad, pasó en los Estados Unidos y en el Reino Unido pasó. Pero uno, como médico, dice, bueno, ya sabemos el problema, lo que impacta, bueno, esto al paso de los años tiene que mejorar. Dame la siguiente lámina. Pues no. En el 2013, el artículo previo fue publicado en el 1998. Muchos años después, en el 2013, salió esta publicación, también un estudio inglés. Realmente cambió la forma de hacerlo, y esto fue un estudio colaborativo de varios centros médicos académicos, o sea, donde uno espera que se haga más acentuado la evaluación clínica y la evaluación de factores de riesgo. Pues pasó algo prácticamente igual. Vean como muchos de los pacientes de las autopsias que hicieron seguían presentando embolismo pulmonar que no fueron reconocidos o fueran confundidos cuando el paciente estaba vivo. O sea, la gente se sigue muriendo, eso en 2013, a pesar de todo lo que conocemos en relación a factores de riesgo y tromboprofilaxis, y el diagnóstico sigue siendo un diagnóstico pues, muerto. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y muchos de estos pacientes son pacientes ambulatorios, o sea, estuvieron en el hospital, fueron dados de alta e hicieron el evento no en el hospital, sino ya cuando estaban dados de alta y estaban en su domicilio. Y este estudio también es muy importante, también recientemente publicado como hallazgos de autopsias de un gran número de pacientes a los que se hicieron el estudio post-mortem. Se encontraron 328 casos de embolismo pulmonar que causaron la muerte de los enfermos. Cuadros de embolismo pulmonar que no fueron diagnosticados en vida. Este es un estudio portugués, un estudio brasileiro. O sea, podemos equiparar lo que pasa en el Brasil con lo que pasa aquí en nuestro país. Y aquí están, por ejemplo, las enfermedades que no fueron diagnosticadas en vida de los enfermos, y dentro de estas enfermedades que no fueron diagnosticadas entran precisamente los cuadros de embolismo pulmonar, junto con otras enfermedades que tampoco se diagnosticaron cuando el paciente estaba vivo. Así.
Entonces vean cómo es muy repetido esto. En las unidades de terapia intensiva, esto es lo que trabajamos los tres que estamos aquí. Uno pensaría, bueno, en la unidad de medicina intensiva es donde más se mide todo, le toman todos los factores de riesgo, le hacen diario AKH, SAP, SOFA y cuanto índice existe, entonces ahí no se les ve el diagnóstico y no se les va la tromboprofilaxis. Vean, este es un estudio recientemente publicado también, es un estudio francés, en el cual pueden ver ustedes cómo el embolismo pulmonar también es un diagnóstico que no se reconoce en los pacientes críticamente enfermos internados en la unidad de terapia intensiva y que fue un estudio corroborado por autopsia, junto con otras estas enfermedades que tampoco se reconocieron en vida del paciente. Entonces también pasan las unidades de medicina intensiva. La siguiente, y este es otro estudio también del grupo del doctor Andrés Esteban, publicado en Critical Medicine. El grupo del doctor Esteban es un grupo muy fuerte de terapia intensiva ahí en Madrid, España, y vean ustedes cómo también el embolismo pulmonar es de los diagnósticos no hechos en vida del paciente internado en la unidad de medicina intensiva. Entonces vean cómo todos los resultados de diferentes estudios son muy concordantes, ¿no? Pasa lo mismo, no hay evaluación de factores de riesgo, no hay diagnóstico, no hay tromboprofilaxis y se mueren los pacientes. Y además de las vidas que cobran, porque esto se conoce, se está catalogado como una muerte inmerecida, porque son enfermos que entran por una cosa y se mueren de algo que nadie pensó, pudiendo estar vivos, ¿no? Eso es muy importante. La siguiente. ¿Qué pasa en México? Podríamos pensar, tal vez en México sea diferente, porque aquí sí lo hacemos bien. Estos son dos grandes estudios hechos en nuestro país. Uno fue un estudio también de autopsias hecho en el Centro Médico Nacional por el doctor Luis Ziegler, que lo han de conocer muchos ustedes, un destacado cirujano vascular de México, ya retirado, él vivió ahora en Estados Unidos, pero cuando estaba en el Centro Médico hizo este estudio, hizo 1.685 autopsias que hicieron ahí, las evaluó. Fíjense, hubo un gran número de pacientes con tromboembolia pulmonar, como secundaria con venosa profunda. Fue la causa de muerte directa en el 28% de los enfermos estudiados, indirectamente en el 62%, y muchos de estos pacientes no se diagnosticaron en vida, sino que se diagnosticaron cuando se les hizo autopsia. Entonces, en un gran centro médico, un centro médico académico que está aquí muy cerquita de ustedes, pasa lo mismo que lo que pasa en España y lo que pasa en Francia. No se diagnostica en vida. La siguiente. Pero uno puede decir, bueno, en el Instituto Nacional de Cardiología ahí sí no pasa, porque ahí están los más grandes expertos en corazón y medicina cardiopulmonar, ¿no? Ahí sí no pasa, pues pasa lo mismo. Este es un estudio hecho por el grupo del doctor, bueno, ahí está por el grupo de cardioneumología, por el doctor Sandoval, por su grupo de cardioneumología, igual de 1.030 estudios de autopsia, se murieron en este lapso 3.700 enfermos, de estos a un tercio le hicieron autopsia, que encontraron 231 casos de tromboembolia pulmonar, y en 100 de estos la embolia pulmonar fue masiva. Y de todos estos que murieron de embolia pulmonar masiva o tromboembolia pulmonar, solo se sospechó clínicamente en el 18% de los enfermos. En la gran mayoría el hallazgo fue de autopsia. Entonces uno puede decir, no es posible que en el Instituto Nacional de Cardiología no evalúen los factores de riesgo, no les den tromboprofilaxis y se mueran de tromboembolia pulmonar. Eso pasa, porque además, como les decía, ellos mueren por la embolia, no por la enfermedad que los llevó al hospital. Entonces, esto es lo que está pasando a nivel mundial y en nuestro país. ¿Qué podemos concluir de esto? Que la enfermedad tromboembólica venosa es una enfermedad con una elevada prevalencia e incidencia, que causa muchas muertes inmerecidas, que no se hace una evaluación correcta de los factores de riesgo y que pasa igual en todo el mundo. No es privativo nada más de nuestro país. Otro grupo muy importante en el que tenemos que hacer profilaxis tromboembólica es en las mujeres embarazadas. Antes pensábamos que esto no le daba a las señoras embarazadas o que nada más se morían de hemorragia, de preeclampsia, eclampsia o de complicaciones asociadas a eso, pero no, también se mueren de enfermedad tromboembólica venosa, y ahorita van a ver algunos datos que son muy importantes. Antes, todo esto fue publicado en New England Journal of Medicine, o sea, tan importante es que New England publicó un artículo de esto, porque esto no es privativo de nuestro país. En países altamente desarrollados como los europeos, Estados Unidos o Reino Unido,
La primera causa de muerte en mujeres embarazadas ya no es la hemorragia, ni la preeclampsia, eclampsia, ni las infecciones, como países como el nuestro, es la enfermedad tromboembólica venosa. Se mueren de embolia pulmonar de mujer, y se mueren en su casa, y sobre todo señoras que les hicieron cesárea. El factor de riesgo para hacer embolia pulmonar en mujeres embarazadas es la cesárea, es el principal factor de riesgo. Vean ustedes cómo la tromboembólica venosa ya se conoce muy bien su prevalencia en diferentes meses del embarazo, por eso hay que estar muy alerta, sobre todo en los meses de más riesgo. Y bueno, esta es una editorial recientemente publicada por el Instituto de Salud Pública de los Estados Unidos, en el que ellos dicen, bueno, la muerte materna en los Estados Unidos, la embolia pulmonar es un problema serio y ignoramos. O sea, no es privativo de nuestro país, sino que también allá sucede lo mismo. La siguiente. Y vean, esta es una tabla en la cual les muestro las causas de muerte en mujeres embarazadas en los Estados Unidos, y vean cómo el embolismo pulmonar es de las principales causas de esta, asociada a diferentes entidades propias del embarazo. Entonces ahí quien se lleva la primera causa de muerte es la embolia pulmonar, o sea, la enfermedad tromboembólica venosa. La siguiente. Y vean las tendencias. Este es un estudio recientemente publicado que estudió 8 millones de nacimientos. O sea, ¿qué pasó en 8? Un estudio epidemiológico impresionante. Si ustedes lo ven a profundidad, de veras, el trabajo que hicieron estos médicos fue enorme, muchos de ellos epidemiólogos y salubristas. ¿Qué vieron ellos de este estudio muy grande? Porque vieron las tendencias de lo que iba sucediendo. Uno, que la prevalencia es extremadamente alta, 167 casos por 100,000 señoras que tienen sus bebés, ¿no? Que se ha incrementado en los últimos años. Vean cómo esta es una publicación del año pasado y correlaciona mucho con lo que les mostré de epidemiológico de los Estados Unidos, cómo a partir de los años se va incrementando, y esta no es la excepción. Una elevada mortalidad, una vez que presentan la embolia pulmonar, muchas de ellas mueren, como ya vieron en la tabla previa, y estos son los factores de riesgo que ellos encontraron, sobre todo la cesárea, las transfusiones. Y paradójicamente, aquellas señoras que hicieron hemorragia obstétrica, que ya les resolvieron la hemorragia grave y demás, después se venían muriendo de embolia pulmonar. Entonces, al grupo ginecobstétrico esto les debe interesar. Y es más, ya vamos a empezar a hacer, junto con el CENETEC y el Colegio de Ginecobstetricia de México, una norma, una guía de práctica clínica, precisamente para alertar a los ginecobstetras de esta grave complicación. Y vean, ya en nuestro país tenemos algunos datos, son apenas incipientes, pero ya hay algunos datos. Esta es una tabla de muerte materna publicada en la revista Instituto Mexicano del Seguro Social. Este estudio fue comandado por el doctor Aguirre Gas, cuando estaba ahí en el seguro, y por el doctor Fajardo Dolci, que ahorita es el jefe de enseñanza ahí del instituto. ¿Y qué mostraron? Vean, ya metieron en su tabla que además las causas más frecuentes de muerte, la tromboembolia pulmonar, está contribuyendo. Pues ya en nuestro país ya se está viendo esto. Imaginen, llega la señora a tener el bebé, le hacen la cesárea, la dan de alta y se muere a los 5 días. Le hacen autopsia y ven que se murió de embolia y que no le dieron termoprofilaxis, a sabiendas de que la cesárea es uno de los principales factores de riesgo. Entonces, no nada más la institución, sino que el grupo médico se puede meter en un lío muy serio desde el punto de vista legal. Y bueno, vean cómo a nivel mundial esto ha sacado una gran cantidad de alertas, ¿no? Publicaciones, guías de práctica clínica, y esta es la revisión Cochrane, del año pasado, en el cual acentúan de que la evaluación de factores de riesgo y la implementación de un esquema tromboprofiláctico, tanto en el embarazo como en el periodo periparto, es fundamental, o sea, tiene una alta recomendación. Entonces, la evidencia y la cantidad de información es muy, muy importante. Y bueno, en otras partes del mundo ya se han hecho diferentes intentos para mejorar esto. Esta es la guía latinoamericana de la Federación de Sociedades de Ginecología y Obstetricia de Latinoamérica. En esta participó también el Grupo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, y ya sacaron una guía. Y este es de un grupo español, que viendo la alta prevalencia que también hay por sus tierras, hicieron una tablita de muy fácil consulta para evaluar el riesgo tromboembólico e implementar la mejor estrategia tromboprofiláctica en señoras embarazadas. Y bueno, tomen en cuenta que no nada más es la enfermedad, sino que también es el aspecto médico-legal. Porque una enfermedad de estas no diagnosticada, que complica al paciente, que le lleve a la muerte, puede tener problemas muy serios. Este fue publicado en el
Journal de Medicina Forense de los Estados Unidos, y ellos hacen o enfatizan que el número de demandas que se están presentando en los Estados Unidos van incrementándose en relación a enfermedad tromboembólica venosa no diagnosticada en vivo. Y esto está costando también problemas muy serios allá a los médicos, ¿no? Y ellos, bueno, también acentúan que los clínicos tenemos que estar muy alertas para la prevención y una pronta identificación de las Pero ¿cómo sospechamos que pueda tener? por los factores de riesgo. Ahorita, no hemos visto nada. Ahorita vamos a ver. Químico y todo, pero en general, uno que tengo un enfermo que diga, oye, a lo mejor tiene esto, no nos han dicho nada. Lo que sigue, doctor. Sí, esta es la parte, Rafael, va para eso. Digo, esta es la parte introductoria para que vean la magnitud del problema, ¿no? A lo que nos estamos... Quisiera saber quién puede tenerlo para trasladarlo con el médico, porque si no, ni me la puedo. Ahorita va eso, doctor. La que sigue. Y bueno, y es a lo que el comentario del doctor, ¿no? Tenemos que identificar a la población vulnerable. O sea, tenemos que hacer una adecuada evaluación de los factores de riesgo. Y los factores de riesgo ya son bien conocidos, ¿no? Los podemos evaluar en pacientes con un bajo riesgo para enfermedad tromboembólica venosa. Por ejemplo, cirugía menor, que puede rápidamente movilizarse el paciente, como usted bien dice. Alguien que entra para un procedimiento quirúrgico menor, que al otro día ya está caminando y deambulando, realmente su riesgo es bajo. Pero aún de eso, tiene riesgo. Riesgo moderado, pues ya cirugías más grandes, cirugía urológica, la cirugía ginecológica, un paciente que esté encamado más de 2-3 días que no se moviliza, el riesgo se va aumentando. Y vean cómo el riesgo aumenta. Y luego tenemos ya la población de muy alto riesgo, o de alto riesgo, sobre todo pacientes sometidos a cirugía ortopédica, pacientes politraumatizados, que son pacientes de muy elevado riesgo, y otro grupo más que vamos a analizar más adelante. Entonces, de acuerdo al riesgo, se ve incrementando el chance de que haya los pacientes esta enfermedad. Y por lo tanto, la evaluación del riesgo, como vamos a ver más adelante, con eso nosotros podemos implementar la mejor estrategia tromboprofiláctica y disminuir, claro, no la podemos eliminar al 100%, pero sí disminuir el riesgo de que el paciente la desarrolle. La siguiente. Y bueno, ahora les voy a mostrar cómo estamos en nuestro país en relación al ámbito internacional, en relación a evaluación del riesgo tromboembólico venoso e implementación de una medida tromboprofiláctica. Hay dos grandes estudios. Uno, bueno, el estudio RIEGE, este es un estudio español colaborativo muy grande, en el cual también se ve que solamente el 28% de los pacientes con enfermedad médica reciben tromboprofilaxis. Los pacientes quirúrgicos, como le comentaba, reciben más tromboprofilaxis, porque los cirujanos están más convencidos de esto, evalúan más los factores de riesgo. Entonces parecía paradójico, pero así lo mostró el estudio RIEGE, que es un estudio de muchos miles de enfermos. Pero ¿cómo estamos en México? Fíjense, este es el estudio ENDORSE. El estudio ENDORSE fue publicado en Lancet en el 2008. México está aquí a media tabla. Fíjense cómo México, tanto en pacientes quirúrgicos como médicos, aproximadamente el 50% de los enfermos eran evaluados y se les implementaba una estrategia tromboprofiláctica. A partir de esto, en México se hicieron campañas de diagnóstico temprano y oportuno, de evaluación de factores de riesgo y de implementación de maniobras tromboprofilácticas. Tenemos las guías del CENETEC, teníamos varias guías aquí en nuestro país. Pero esto fue publicado en el 2008, igual que lo que presenté de las autopsias. Uno esperaría que hubiéramos mejorado al paso de los años. Pasan a la siguiente imagen. Pero este estudio realmente fue catastrófico para nuestro país. El estudio DEIMUS, que también fue un estudio colaborativo muy grande, que mostró que en México, en el 2013, se evaluaban, basados en las guías americanas de la ACCP, se evaluaba únicamente al 15% de los pacientes hospitalizados en relación a evaluación de factores de riesgo y de implementación de medidas tromboprofilácticas. Estamos peor que Egipto, peor que Brasil, peor que Venezuela. O sea, y fue un estudio muy... Esto dejó al país realmente muy mal los ojos en relación a la comunidad internacional de cómo lo estábamos haciendo, porque esto se publicó en una revista de muy alto impacto. ¿Qué pasa en el hospital? Yo también hice un estudio a ver qué pasaba en el hospital, a ver si estábamos haciendo bien las cosas, y realmente no las estamos haciendo bien. Fíjense, este estudio, aquí vemos los pacientes de bajo riesgo a muy alto riesgo. Aquí está el número de pacientes y aquí el número de pacientes que tienen o que tenían un tratamiento adecuado.
profiláctico. Y eran de los pacientes de muy alto riesgo, cuando hicimos el estudio claro, que eran 53 solamente en 14 pacientes, se había hecho la evaluación del riesgo y se les estaba dando un buen régimen tromboprofiláctico. Bueno, y ustedes lo saben, allá en Médica Sur van muchos de los médicos que trabajan en los institutos, y uno podría decir, pues lo están haciendo bien, pues no. Eso es la realidad de nuestro país, la que sigue en Argentina. ¿Por qué tenemos que evaluar el riesgo tromboembólico venoso y dar una buena, adecuada estrategia tromboprofiláctica? Ya todo está escrito, no tenemos que inventar nada, es nada más adecuarnos a las guías, adecuar las guías a las necesidades de nuestra institución y bueno, hacerlo todos los días, como lavarnos las manos o como ponernos el cinto de seguridad. Uno, porque ya vimos en la plática que hay una elevada prevalencia de trombosis venosa y de enfermedad tromboembólica venosa. Ya sabemos las consecuencias de qué pasa si no la prevenimos, eso también es indudable. Y ya sabemos que la eficacia y efectividad de la tromboprofilaxis rebasa la evaluación del riesgo y el costo del tratamiento. Porque el administrador del hospital o la aseguranza que nos dice, oye doctor, oye, ¿por qué le quieres dar esto? Si cuesta 100 pesos, ¿no? Por decir una cifra. Bueno, pues es que esto, los 100 pesos no es nada a lo que voy a ahorrarle al paciente en relación, uno, a la vida y dos, a las complicaciones que puede tener. O sea, tenemos razones de sobra para implementar una adecuada estrategia tromboprofiláctica. Porque si no hacemos esto para tratar de implementar la maniobra y mejorar y disminuir el riesgo de esta enfermedad, lo que sigue, únicamente nos vamos a ver la punta del iceberg como hacen en la última diapositiva. Ahora, algo que es muy importante que les comente, vamos en la autopista, aquí tenemos el mundo académico, que es mucho de lo que les dije, y este es el mundo real. Todo esto que está publicado, que bueno, es evidencia científica de mucho peso, tenemos que aplicarla a la práctica cotidiana, como bien decía el doctor. Bueno, de todo esto que hay, ¿qué tengo que hacer? Precisamente para que no le pase esto a nuestros pacientes, ¿no? Esto lo vamos a ver en la segunda parte de la charla, pero bueno, tenemos que aterrizar lo que ya conocemos a lo que hacemos cotidianamente en todos los días de nuestro trabajo. Y bueno, porque habitualmente vemos la punta, como saben, la punta del iceberg, pero todo lo que está acá abajo, que es todo lo que se está gestando a nivel venoso, la formación del coágulo o cuando se va a nivel pulmonar, habitualmente no lo vemos o cuando lo vemos ya es demasiado tarde. Y bueno, y por último, la última lámina, Martín, les quiero hacer una invitación. La Academia Mexicana de Cirugía, también tomando en cuenta la alta prevalencia y la gravedad de esta enfermedad, implementó junto con la Secretaría de Salud el Día a favor de la tromboprofilaxis. Este convenio se firmó hace unos 3-4 años cuando el doctor Córdoba Villalobos era secretario de Salud. Y dentro de las muchas actividades que hacemos en relación a esto es desarrollar precisamente el Día a favor de la tromboprofilaxis que quedó el 24 de junio. Entonces, todos los que estén interesados, los invito para este 24 de junio, va a ser aquí en el recinto de la Academia Mexicana de Cirugía, aquí en el Centro Médico, para que nos acompañen. Es un día en el que vemos los aspectos más actuales, tanto del diagnóstico como prevención de esta grave enfermedad. Entonces les hago la invitación más cordial para que nos puedan acompañar, la entrada es libre y bueno, yo creo que vamos a intercambiar muchos conocimientos. Yo sabía que así a la fuerza de práctica, levantar al enfermo pronto, vendarle las piernas, ¿qué otra cosa? Bueno, ahorita ha pensado mucho en esto. Bueno, y el vendaje, sí, pero le digo brevemente, y el vendaje de piernas no está indicado. Realmente la utilidad y efectividad para mejorar el riesgo es muy poco. Entonces lo que se usan ahora son los compresores neumáticos, que son los que mejor utilizan. Las medias de compresión no sirven. No. Tienen que ser compresores. Que uno sigue claro. haciendo, sí. Y eso ya no ha dado los resultados que se pensaban. Y ahora en la segunda parte de la charla, el doctor Martín Mesa les va a hablar de las guías, la evaluación de factores de riesgo y las recomendaciones. Y la movilidad bronca. Es así, la bronca, esa sí sigue, esa es parte angular siempre de sí, yo la sé desde hace... Y esa seguirá, doctor. Me siento muy mal. Sí. No, ahorita van a ver lo relacionado a las guías. Además, mire, la otra gran ventaja de todo esto es que toda esta información la puede tener fácilmente por los medios electrónicos. Es gratuita, no cuesta tenerlo. Todas las guías mexicanas, las guías de la ACCP, que es la más importante a nivel mundial, la puede obtener gratuitamente por medio electrónico y ahí viene toda la información. Gracias.
No, ¿de qué, doctor? Entonces vamos a ver ahora el aspecto ya práctico de todo esto. Buenas tardes, gracias por la invitación. Continuando con la charla del doctor Carrillo, vamos a ver ya lo práctico de la tromboprofilaxis, ¿no? Lo que nos interesa es saber cómo hacerlo, qué medicamentos y a cuándo empezarla y cuándo terminar la tromboprofilaxis, es muy importante. Algo importante que todos nos preguntamos, ¿no? En cirugía, en medicina crítica, en medicina interna, ¿por qué utilizar tromboprofilaxis en mi paciente? El doctor Carrillo ya nos dio un amplio panorama de la incidencia de la enfermedad tromboembólica, sus dos variantes, la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar, que es la expresión máxima de esta entidad. Y es por eso que se hace campaña sobre la tromboprofilaxis para evitar todas las consecuencias que va a traer. Como ya se comentó, el tromboembolismo venoso es la causa de muerte prevenible más común en pacientes hospitalizados, creo que nosotros debemos evitar. En Estados Unidos, por año mueren de 150,000 a 200,000 pacientes por una tromboembolia venosa posterior a un evento quirúrgico. No estamos hablando ya del paciente médico, únicamente de los eventos quirúrgicos. Entonces es una gran mortalidad, ¿no? Y el riesgo de tromboembolismo venoso aumenta en pacientes sometidos a cirugía mayor. Y vamos a ver más adelante también cuáles son los factores relacionados a cirugía como tal. Ya se ha hablado algo sobre la fisiopatología. Hablar de fisiopatología sobre fenómenos procoagulantes, protrombóticos es una charla entera. Aquí nuevamente, rápidamente, lo que ya se conoce desde 1886, que la trombosis está favorecida por tres factores: la lesión endotelial, un flujo sanguíneo normal, la estasis venosa, que ya comentaba Vico, y la hipercoagulabilidad. Esto enfocado aquí, el deterioro del vaso sanguíneo, ya sea por la misma cirugía o por el trauma, o por las mismas citocinas proinflamatorias que se producen durante la cirugía o el evento traumático. Al haber una inmovilidad del paciente, hay una estasis venosa que, favorecida por la hipoxemia, va a favorecer la producción de radicales libres, citocinas proinflamatorias como la interleucina 6, algunas otras que van a favorecer el evento procoagulante, activación de sustancias que van a favorecer el desarrollo de coágulo, en especial a nivel endotelial, del factor tisular. Muchos de los órganos que se van a manipular durante la cirugía van a liberar gran cantidad de factor tisular que va a favorecer la coagulación. Y hay un deterioro de los sistemas de anticoagulación y el fibrolítico. Hay un desbalance entre la anticoagulación natural y la procoagulación natural. Aquí predomina la procoagulación porque los anticoagulantes naturales disminuyen su expresión. Además también disminuye la fibrinolisis natural, por lo tanto va a favorecer la formación de trombos. 90% de los trombos que se forman van a ser en los miembros pélvicos, ya sea distal o proximal. Esos trombos van a migrar a la circulación pulmonar y, por lo tanto, llevando a cabo uno de los fenómenos más devastadores, es la tromboembolia pulmonar en sus diferentes variantes. Hablando ya en la incidencia del paciente quirúrgico, aquellos pacientes que se sometieron a la cirugía y que no se les llevó a cabo tromboprofilaxis van a tener una incidencia de tromboembolismo venoso en quinta en 30% y la incidencia de tromboembolia pulmonar de 1.2 a 1.9%, pero tomando en cuenta que muchos de esos pacientes no fueron también bien evaluados. Ya comentaba el doctor Carrillo, muchos de esos pacientes se diagnosticaron fuera del hospital, entonces es muy probable que esa incidencia sea mayor. En cirugía ortopédica, en especial la artroplastía de cadera y la artroplastía de rodilla, en aquellos pacientes que requieran un largo tiempo en cama y que no se les dé la tromboprofilaxis,
la incidencia de un tromboembolismo venoso es de hasta un 80%. Es algo muy importante. Ahora, aquel paciente que desarrolló un tromboembolismo venoso, una trombosis venosa profunda que no se manifestó y que debuta como una tromboembolia pulmonar, vamos a ver que el 50-80% de los casos son asintomáticos y es por eso que se egresan pensando en mejoría, ¿no? Y que pueden fallecer o que después llegan con secuelas secundarias al tromboembolismo venoso en su variedad tromboembolia pulmonar, ¿no? De esos pacientes que desarrollaron tromboembolia pulmonar, solo el 25% se manifiesta por muerte súbita. Aquel paciente que tenemos en piso, que ya estaba bien, está de prealta y nos hablan de que se paró, ¿no? Eso es lo que puede haber sucedido, una tromboembolia pulmonar con una manifestación de muerte súbita. Si no llegamos a abrir de forma inmediata, un 10% puede morir dentro de la primera hora, y más si no se identifican las manifestaciones clínicas de tromboembolia pulmonar y no se le da el manejo apropiado a estos pacientes. Muchas de las veces se duda en cuanto al abordaje de los pacientes con tromboembolia pulmonar, se piensa en otras entidades y no en tromboembolia pulmonar y se retrasa tanto el diagnóstico como el tratamiento. Y los más desafortunados, los segundos más desafortunados, un 5% muere a pesar de tratamiento adecuado. Una tromboembolia pulmonar masiva de alto riesgo, que a pesar de nosotros realizarle fibrinolisis o pasarlo a cateterismo, fallece de igual forma. Y aquellos pacientes que sobreviven, un 50% evoluciona con una disfunción del ventrículo derecho que le va a provocar incapacidad al paciente posteriormente, o el 5% puede desarrollar hipertensión pulmonar que también le va a dar incapacidad posteriormente al paciente. Hablando de acuerdo a los tipos de cirugía y la prevalencia y la incidencia de tromboembolismo venoso profundo, las patologías médicas tienen una incidencia de trombosis de tromboembolismo venoso desde un 10 hasta un 20%. La cirugía general un 15 a un 40%, la cirugía ginecológica mayor un 15 a un 40%, la cirugía urológica un 15 a un 40%, y llama la atención que la artroplastia de cadera y rodilla un 40 o 60%, el trauma mayor, aquellos pacientes con trauma múltiple, politraumatizados, tienen una incidencia hasta un 80%, y los pacientes críticos de etiología médica un 10 hasta un 80%. Hablando específicamente del tipo de cirugía, la cirugía de colon y recto, aquellos procedimientos que manipulen el colon recto van a liberar gran cantidad de factor tisular. Ese factor tisular va a predisponer un evento procoagulante. En cirugía general, la incidencia de tromboembolismo venoso va de un 22% si no se realiza tromboprofilaxis. Este paciente que no se realizó tromboprofilaxis, que desarrolló un tromboembolismo venoso, va a desarrollar una tromboembolia pulmonar sintomática en 2% a 1.3% y una TEP fatal en 0.8%. Si yo le doy tromboprofilaxis, veamos que el riesgo de sangrado mayor va a ser un 2%, entonces es más el beneficio que el riesgo de proporcionar tromboprofilaxis. Y muchas de las veces, en no darle un anticoagulante es el miedo de que vaya a sangrar, ¿no? Y que me vaya a demandar. Al contrario, puede haber mayor demanda si no le doy un anticoagulante, ¿no? En la cirugía plástica, la cirugía de liposucción sin una estrategia de tromboprofilaxis tendrá una incidencia de tromboembolismo venoso del 60% y una alta incidencia de tromboembolia pulmonar hasta un 23%. ¿Cuántas veces hemos escuchado las noticias que llegó una cirugía estética y que durante la cirugía estética la paciente presenta buracá cardiorrespiratoria y muchas veces por tromboembolia pulmonar? Aquella reconstrucción de cabeza y cuello sin una estrategia de tromboprofilaxis tendrá una incidencia del 27%. Los pacientes quemados, gran liberación de citocinas proinflamatorias, gran liberación de factor tisular. Por lo tanto, si no se les da una tromboprofilaxis,
tendrán una incidencia significativa de esta entidad. Por lo tanto, también de tromboembolismo pulmonar. De las cirugías plásticas, la que menor incidencia tiene es la abdominoplastia. Ahora que si se combina una abdominoplastia con otro tipo de cirugía estética, el riesgo incrementa hasta un 9 o un 10%. ¿Qué pasa en la cirugía bariátrica? El paciente que no tenga tromboprofilaxis tendrá una TEP sintomática en 0.3 hasta un 3%, una TEP fatal en un 2%. Independientemente si va a ser un bypass gástrico, laparoscópico versus abierto, claro que se tendrá menor incidencia que el abierto, pero ambos inducen hipercoagulabilidad y esto por el riesgo de obesidad. Normalmente los pacientes que llegan a este tipo de cirugías pues son obesos, más otros factores de riesgo que más adelante vamos a ver. La cirugía ginecológica ya lo vimos ampliamente, el riesgo de tromboembolismo venoso profundo un 45%, eso dependerá en qué etapa de la gestación se encuentre, si toma o no anticonceptivos orales o qué tipo de anticonceptivo hormonal está tomando, etc. Aquí vemos la incidencia de 19 por cada 100.000 mujeres sin anticonceptivos. En cambio, incrementa el riesgo cuando son anticonceptivos orales, y cuando se acerca el parto del puerperio, incrementa también el riesgo de tromboembolismo venoso. La TEP fatal se presenta de hasta el 1%, y si yo aplico tromboprofilaxis, el riesgo de sangrado mayor es solo del 4%. En cirugía urológica, si no aplico tromboprofilaxis, va a haber un 10% de tromboembolismo venoso, consiguientemente tromboembolismo pulmonar en 1%. Si yo aplico tromboprofilaxis, solamente tengo un 4% de riesgo de sangrado mayor. Ahora hay que hablar que la prostatectomía retropúbica es 3 veces más riesgo de trombosis venosa profunda que la transuretral. También una nefrectomía tiene mayor riesgo de una trombosis venosa profunda. Todas aquellas cirugías que duren más de 45 minutos incrementa exponencialmente el riesgo de tromboembolismo venoso. Más adelante vamos a ver los factores de riesgo. ¿Qué pasa en neurocirugía? Hay alta incidencia de tromboembolismo venoso, de pulmonar y venoso, y esto por también la gran liberación de factor muscular, ¿no? El riesgo es de hasta 20% de incidencia de tromboembolismo venoso a pesar de la tromboprofilaxis. Eso es algo importante que señalar. Si yo doy tromboprofilaxis, solo tengo un 4% de riesgo de que tenga mi paciente un sangrado importante. ¿Qué pasa en cirugía ortopédica? Artroplastia de cadera y rodilla, 45 a 60%, ya lo hemos mencionado, con riesgo alto de tromboembolia pulmonar, 4 a 7%, y la osteosíntesis de cadera, un 37% de riesgo de tromboembolismo venoso profundo, por lo consiguiente un 3% de riesgo de TEP. Aquí es algo muy importante porque la tromboprofilaxis, si es posible, debe iniciarse antes de la cirugía, mantenerse durante la cirugía y continuarse después de la cirugía. Hay diferentes estrategias para mantener esta tromboprofilaxis. ¿Y por qué es importante esto? Porque el 50% de la trombosis venosa profunda inicia en el periodo intraoperatorio. Eso es algo importante. El 50% de estas coágulos que se formaron, un 50% se resuelve espontáneamente. Pero ¿para qué arriesgarnos? Es echar un volado, ¿no? ¿Le tocará o no le tocará a mi paciente? Mejor iniciar la tromboprofilaxis. El periodo de mayor riesgo de tromboembolia pulmonar comprende desde el tercer día hasta el séptimo día del evento quirúrgico y se puede prolongar hasta 2 semanas. Eso es algo importante, dependiendo del tipo de cirugía, dependiendo de los otros factores de riesgo que haya tenido mi paciente. Sí, por favor. Entonces, aunado a los factores de riesgo de cada cirugía, yo también debo evaluar otros factores de riesgo que pueda tener mi paciente. Entonces se van sumando. Otro de los factores de riesgo, vimos lo de la cirugía, ya vimos el trauma. Si el paciente va a estar inmovilizado por más de 3 días, o mi paciente tuvo un trauma que le va a incapacitar la movilidad de la fuerza de la relación medular, este paciente tendrá un factor de riesgo también para tromboembolismo venoso.
aquel paciente oncológico triplica el riesgo de desarrollar una trombosis venosa profunda. Eso es importante. Una de las entidades que mayormente provoca también tromboembolismo venoso es el cáncer, cualquier tipo de cáncer, en especial aquellos cánceres como el cáncer de ovario, cáncer renal, cáncer de próstata, etc. El que ya ha tenido ya una enfermedad tromboembólica previa incrementa también el riesgo de que este paciente pueda desarrollar nuevamente un trombo dentro de sus piernas y que pueda migrar hacia el pulmón. Ya vimos el embarazo, vimos que después de los 40 años, por cada década, se duplica el riesgo de desarrollar tromboembolismo venoso. Aquellos pacientes que están tomando también hormonales o estimuladores de la eritropoyesis, algunas enfermedades médicas agudas como lo es la sepsis, el choque séptico, aquellos pacientes obesos con un índice de masa corporal mayor de 30, duplica también el riesgo de trombosis venosa. Si ahora también requirió de un catéter venoso central, pues duplicará aún más, incluso duplicará el riesgo de tromboembolismo venoso. Y aquellos pacientes que tengan alguna trombofilia adquirida, es decir, aquellas pacientes que tengan alguna enfermedad que disminuya la producción de los anticoagulantes naturales, pues también va a favorecer el tromboembolismo venoso. Por lo tanto, si ven, hay factores relacionados directamente a la cirugía, hay factores diferentes a la cirugía. Uno también es importante, es el tabaquismo. Y me llega un paciente con trauma, es obeso, es fumador y por alguna razón le estaban dando algún hormonal, entonces se incrementa exponencialmente el riesgo tromboembólico, ¿no? Y ahora lo que preguntaban, ¿cómo saber el riesgo de mi paciente? ¿Cómo evaluar el riesgo de mi paciente? Mi paciente está en un riesgo bajo, moderado, alto, y es muy importante porque de aquí va a depender la estrategia de tromboprofilaxis que se le vaya a dar a este paciente. Existen diferentes escalas para determinar el riesgo tromboembólico de los pacientes. Una de las más validadas es la escala de Caprini o el modelo de Caprini. En este estudio se valida y menciona que el modelo de Caprini es un método válido para identificar el riesgo de tromboembolismo venoso dentro de los primeros 30 días posteriores a la cirugía. Y algo importante es que es un método muy práctico, muy fácil de usar y es económico. ¿Sí? Entonces vamos a ver, esta es la escala de riesgo de Caprini. Dependiendo de los factores de riesgo va a dar una cierta puntuación. Más adelante vamos a ver que se catalogan dependiendo de la puntuación de los pacientes en cierto tipo de riesgo. Vemos que aquí los pacientes que tengan un punto, por ejemplo la obesidad me da un punto, aquellos que tengan algún factor de riesgo en este rubro me va a dar 2 puntos, como es la enfermedad, la malignidad, la cirugía artroscópica, la edad de 61 a 74 años. Y los que me dan mayores puntos es el antecedente de haber tenido un EBC en menos de un mes, artroscopía de las extremidades inferiores, fracturas de pelvis y, muy importante, el trauma múltiple me da 5 puntos. Algunos otros me van a dar 3 puntos. Y estas escalas ya vienen digitalizadas, fácilmente le pueden bajar a su celular, meten los datos y les va a dar el factor de riesgo que tiene su paciente. Entonces, esta es la escala más validada. Hay muchas escalas para evaluar el riesgo tromboembólico venoso, pero la más validada a nivel internacional, la que se usa en todos los hospitales y la que ha sido validada y recomendada por la ACC, por ejemplo, es esta. ¿Por qué? Por muchas razones. El doctor Caprini se reunió hace ya algún tiempo con un grupo de grandes expertos en esto y fueron desglosando en base a lo de evidencia científica cuáles eran los factores de más riesgo. E hicieron esta escala tan sencilla. Entonces ahorita les va a mostrar Martín, de acuerdo al puntaje que se vaya haciendo, es el riesgo que tiene, así de sencillo es, porque ya como les comentábamos, clínicamente no va a dar manifestaciones. Todo lo que evaluamos aquí es el riesgo que tiene el paciente para hacer la enfermedad. ¿Sí? ¿Se puede prevenir con la aspirina? No, la aspirina no sirve para eso. Para eso necesariamente tiene que ser o una heparina o una heparina. Ahorita lo vamos a ver
angiogénica, ¿no? Pero la aspirina No sirve definitivamente para esto. O sea, para este escenario no funciona. Porque la fisiopatología del lado arterial y del lado venoso en relación a trombosis es muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, esta es la escala más validada. Por eso es la que van a oír y van a leer en todo lo que consulten. Y ahora tan sencillo es como dice Martín, la bajan a su celular, ¿no? Entonces el chico interno, el residente, a uno mismo, ¿no? Va sumando puntos y le dice la escala, mira, tiene tantos puntos y es más sencillo. Hicieron tan sencillo estos doctores, es decir, para los puntos que tiene, lo que te recomendamos es esto. Tú elegirás qué es lo que creas más conveniente. Entonces, esto es lo más utilizado a nivel mundial. En el último congreso de la ISTH, que es la Sociedad Internacional de Coagulación y Trombosis, se volvió a validar el modelo y es el que siguen recomendando los grandes expertos en este punto. Entonces, de acuerdo a la puntuación, vamos a tener un paciente con muy bajo riesgo o un paciente con un riesgo alto. El paciente con riesgo muy bajo es aquel que tenga una puntuación de 0. El paciente con riesgo bajo, una puntuación de 1 a 2 puntos. El riesgo moderado, 3 a 4 puntos. Y el riesgo alto, más de 5 puntos. Anteriormente, en el 2008, no existía este bajo riesgo, únicamente existía bajo, moderado, alto y muy alto riesgo. Quitan ese rubro de muy alto riesgo porque vieron que los pacientes, muchos que estaban catalogados aquí con 5 puntos, que requerían una tromboprofilaxis extendida, se iban a casa sin tromboprofilaxis. Entonces, ya después de los 5 puntos, esos pacientes de alto riesgo deben continuar con una tromboprofilaxis extendida. Más adelante vamos a hablar de los medicamentos. Ahora, ¿qué profilaxis voy a utilizar? Existen diferentes estrategias de tromboprofilaxis. Dentro de estas, las medidas generales, lo que ya comentaban, la movilización precoz del paciente, que se mueva lo más pronto posible, que el paciente esté adecuadamente hidratado durante el procedimiento, después del procedimiento. Eso no significa que tampoco lo vamos a sobrehidratar y entonces nos llevamos a otro evento catastrófico también del paciente, ¿no? Y una de las medidas son la tromboprofilaxis mecánica, que vamos a hablar, y la tromboprofilaxis farmacológica, que es la que tiene mayor peso, la farmacológica, a diferencia de la mecánica. Hay controversia en cuanto a sirve o no sirve. Algunos dicen que sí, algunos que no. En este estudio estaban manejando que la media de compresión graduada reduce hasta un 65% el riesgo de tromboembolismo venoso profundo en comparación si no se le da ningún otro fármaco, alguna otra estrategia. Igual los dispositivos neumáticos intermitentes, ya sea circulares o ya sea únicamente la bota, que van a proporcionar cierta presión, pueden reducir hasta un 68% el riesgo de tromboembolismo venoso. En comparación, las medias, ¿cuáles son las que funcionan? Las que llegan hasta el muslo o las que llegan hasta únicamente la pantorrilla. En los estudios se ha mostrado que las medias que llegan hasta el muslo disminuyen el riesgo relativo, o sea, disminuyen más el riesgo de desarrollar una trombosis venosa profunda en comparación a una media que únicamente llega a la pantorrilla. Las vendas pues no sirven, eso y los calcetines de Goicoechea no sirven para nada, ¿vale? Eso tiene una presión que ya está calculada, dependiendo también de la información del paciente, aproximadamente da una compresión de 30 a 35 milímetros de mercurio. La finalidad de las medias pues es ayudar a que no se haya tanta estasis, a favorecer la función de las valvas de las venas de los miembros pélvicos, y esta es la función, pues, y al igual que favorece el retorno venoso adecuadamente, pues favorece que haya una fibrinolisis adecuada a nivel de miembros pélvicos. Es una de las grandes ventajas que tiene esto, ¿no? Entonces, ¿te puedo interrumpir? ¿Esas medias dónde se consiguen? en cualquier farmacia. Cualquier farmacia de tromboprofilaxis mecánica. Sí. Y bueno, una observación aquí. Todas las medias que llegan a la pantorrilla no nada más no sirven, sino que pueden ser contraproducentes para el paciente. Tienen que llegar hasta la parte alta del muslo y tienen que ser las de compresión alta. Estas otras son las que habitualmente les decimos medias TET.
médico. Y cuando va el familiar o el hospital la proporciona a comprar el familiar al hospital, le van a preguntar de cuál quieren, baja, media o alta compresión. La compresión va en relación a los milímetros de mercurio que ejerce de presión. Las que son de utilidad son las de alta compresión, las de alta presión. Pero el grave problema de la alta presión es que el paciente no las tolera. Doctor, ¿cuándo me las quita? Doctor, me está apretando, me da comezón, no me deja dormir. Todos son muy incómodas para el paciente. Es raro, y si le ponen una de media o baja, pues es como que si no tuviera nada. Entonces, por esto, desde el punto de vista clínico práctico, son mejor los compresores neumáticos, ya sea el que llega hasta aquí arribita o el que es el puro podálico, que una media de alta compresión por la tolerabilidad del paciente. Y las de media y baja no tienen gran historia. Y la posición con las piernas elevadas, Pues levantando la cama. mejora un poquito, pero no es lo suficiente para mejorar el retorno venoso. Y como les decía Martín también, las medias de compresión alterna, las neumáticas, también aceleran la fibrinolisis. O sea, ya ven que parte de la fisiopatología es que el sistema fibrinolítico reduce su actividad y estas incrementan un poquito la fibrinolisis y ayudan a que mejore el retorno venoso. También una de las desventajas de las medias, que cuando se usan de forma prolongada pueden favorecer la lesión de la piel del paciente, incluso formación de úlceras. Una desventaja. Y si el paciente tiene edema de miembros pélvicos, está contraindicada a usar medias. O tienen la piel muy delicada. Muy delicada. Hay un metaanálisis donde comparan si sirve o no sirve los dispositivos mecánicos, pero lo comparan entre utilizar un dispositivo mecánico y no utilizar nada. Entonces, en esa comparación se ha visto que de no utilizar nada a utilizar algún dispositivo mecánico, pues mejor el dispositivo mecánico. Incluso por eso las guías actualmente del 2012 de CHEST las recomiendan con un grado de recomendación 2C como complemento de las medidas farmacológicas. Y si no se pudo administrar una medida farmacológica, pues por lo menos que se coloque un dispositivo mecánico. Aquí Martínez dijo algo muy importante. Por ejemplo, la recomendación de acuerdo a las guías es 2, o sea, hay algo de evidencia, no es lo mejor, pero bueno, es mejor darla que ponerla que no darla. Ahora, ¿qué sucede en pacientes de muy alto riesgo de sangrado? Ya vieron que los regímenes tromboprofilácticos, el riesgo de sangrado existe, aunque es pequeño, existe. Entonces, para pacientes de alto riesgo de sangrado que no podemos utilizar una maniobra farmacológica tromboprofiláctica, lo recomendable es usar las medias de compresión alta o las medias de compresión neumática, ¿no? Es mejor dar eso que no dar nada por el riesgo de sangrado. Y hablando de la tromboprofilaxis farmacológica, esta se realiza desde heparinas, que sean no fraccionadas o heparinas de bajo peso molecular. Cuando hablemos de tromboprofilaxis extendida, que también es un tema muy amplio, vamos a ver que hay otro tipo de medicamentos. Vamos a ver rápidamente algo sobre el mecanismo de acción de las heparinas. La heparina no fraccionada tiene un número considerable de polisacáridos, que es algo importante para ver qué efecto tiene, si antitrombótico o anticoagulante. Como la heparina, para funcionar necesita unirse a la antitrombina para que aumente la función hasta 1000 veces de esta antitrombina. La antitrombina es un anticoagulante natural, se une a la antitrombina, pero si tiene más de 18 polisacáridos, no únicamente va a inactivar al factor 10, sino también al 2 activado. Y entonces el evento hemorrágico puede ser mayor porque está haciendo una anticoagulación y no una antitrombosis. A diferencia de las heparinas de bajo peso molecular, que tienen menos polisacáridos, menos de 18 polisacáridos, por lo tanto, al tener menos número de polisacáridos, únicamente va a inactivar al factor 10 activado y no tanto al factor 2 activado. Si inactiva al factor 10 y al 2 activado, es un efecto anticoagulante, mayor riesgo de sangrado. Si inactiva únicamente al factor 10, es un efecto antitrombótico, menor efecto de sangrado. Esa es una de las ventajas de las heparinas de bajo peso molecular. Esto que comenta Martín es fundamental. Cuando uno va a prescribir una heparina, piensa que todas son iguales. Y no son iguales.
uno fue aprendiendo, ¿no? Las heparinas no fraccionadas, heparinas que usábamos hace muchos años, ponle 5.000 unidades cada 12 horas, ¿se acuerdan? Es lo peor que podemos usar. ¿Por qué? Porque la absorción es impredecible completamente. Acuérdense, las heparinas no fraccionadas tienen una farmacocinética muy impredecible en su comportamiento. Si intravenosa es, subcutánea es peor la disparidad farmacocinética. Y dos, el mecanismo de acción. No actúan per se por sí mismas, sino que se unen todas a la antitrombina 3 y dependen mucho. Las heparinas son cadenas de polisacáridos, ¿no? Que pueden llegar a ser extremadamente grandes y con alto peso molecular. Entre más polisacáridos tengan, como les decía Martín, tienen más acción anticoagulante que antitrombótica. Entonces, tiene más acción prohemorrágica que antitrombótica. ¿Por qué? Porque inhiben tanto al factor 10 activado como a la trombina. Por eso en las guías han ido sacando progresivamente a las heparinas no fraccionadas. Y bueno, también me pueden decir, y me han preguntado esto en muchos escenarios, bueno, y si nomás hay de esta, bueno, es mejor darle que no darle, ¿me entienden? Pero desde el punto de vista de comportamiento, es mucho mejor usar una heparina de bajo peso molecular. Y dentro de las heparinas de bajo peso molecular, lo vas a comentar Martín, también cada una es muy diferente. No es lo mismo usar enoxaparina, que nadoheparina, que fraxiparina, que bemiparina, que deltaparina. Cada una se comporta muy diferente. Y dentro de estas, a su vez, tenemos de primera y de segunda generación. Y cada una de estas tiene un comportamiento farmacocinético muy diferente. Pero bueno, eso lo van a ver más adelante. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a decidir la prescripción que van a dar ustedes. Recuerden, las guías les dicen, te recomendamos esto, pero de esto quien va a decidir son ustedes a fin de cuenta, qué le van a prescribir a su paciente. Pero deben de tomar en cuenta, y esa es mi recomendación, los principios o las características farmacocinéticas de cada heparina. Aquí vemos algunas de las características. Más adelante vamos a ver los tipos de heparinas de bajo peso molecular. Veíamos que la heparina no fraccionada pues tiene grandes desventajas en comparación con las heparinas de bajo peso molecular. Se siguen indicando en las guías porque si no se tienen las heparinas de bajo peso molecular, o en el caso de que el paciente sea paciente con una lesión renal crónica, la ventaja de la heparina no fraccionada es que no se elimina por vía renal, entonces le dejan como una opción a esto, ¿no? Otra de las ventajas de las heparinas de bajo peso molecular es que tienen mayor biodisponibilidad. Ya comentaba el doctor Carrillo, la heparina no fraccionada tiene una absorción errática. Las heparinas de bajo peso molecular, como tienen una menor cantidad de polisacáridos, se absorbe más fácilmente cuando se aplica vía subcutánea. Estas heparinas, otra de sus ventajas es de que no se fija a proteínas en comparación con las heparinas no fraccionadas, por lo tanto tiene mayor biodisponibilidad en comparación a esta, ¿no? La desventaja es que tiene una eliminación renal, que si yo no tengo una heparina no fraccionada, pues entonces podré ajustar la dosis dependiendo del paciente, de cada caso que tenga, ¿no? Aquí vemos las dosis recomendadas por las guías actuales de 2012. Si yo no tengo no cuento con heparinas de bajo peso molecular, pues una opción es la heparina no fraccionada, heparina cálcica. Se recomiendan dosis de 5.000 unidades vía subcutánea si tiene un riesgo moderado cada 12 horas, si tiene un riesgo alto cada 8 horas. Se puede aplicar en el preoperatorio. Como su eliminación es muy rápida, incluso puedo aplicarla 6 horas antes de la cirugía en pacientes con alto riesgo tromboembólico e iniciarla después del evento postquirúrgico hasta 6 horas después, siempre y cuando no tenga factores que favorezcan la hemorragia. Más adelante vamos a comentar eso. En cambio, otras de las heparinas de bajo peso molecular, una muy conocida y de hecho la que mayormente recomienda la guía, la enoxaparina, a una dosis, aquí la viene estandarizada 40 miligramos por día, aunque por kilo de peso es 1 miligramo por kilogramo de peso como profilaxis. En el paciente oncológico incrementa la dosis, 1 miligramo de peso un miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas, como dosis profiláctica, porque la dosis terapéutica será diferente. Si el paciente tiene algún
deterioro renal, podemos ajustar la dosis de la enoxaparina. Si mi paciente tiene un filtrado glomerular menor de 30, podemos dar 0.5 miligramos por kilogramo de peso por día. Si tiene entre 30 y 60, 0.75. Si su función es arriba de 60, podemos dar la dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso. Perdón, la vía de aplicación no se Es subcutánea, aunque también la enoxaparina puede aplicarse vía intravenosa dependiendo de los casos. Por ejemplo, en un paciente con infarto agudo del miocardio, donde nosotros vamos a iniciar la trombolisis, una dosis intravenosa se recomienda antes de iniciar la trombolisis. ¿Puedo interrumpir tantito? Ahora, la gran ventaja de las heparinas de bajo peso molecular es que no se monitorea séricamente su actividad. Es una de las grandes ventajas que tienen para su uso, excepto en ciertas ocasiones. Pacientes con obesidad mórbida, mujeres embarazadas a que les demos alguna estrategia tromboprofiláctica con alguna de estas, o pacientes que tienen insuficiencia renal, por lo que les decía Martín, ahí sí tenemos que monitorear la actividad de la heparina de bajo peso molecular, y esta se monitorea midiendo la actividad antidiesa, que es una prueba que no se hace en todos lados aquí en la ciudad de nuestro país. Pero si tienen algún paciente que tengan que darle alguna de estas heparinas, que tengan que monitorear los niveles antidiesa, los niveles se los hacen en el Instituto de Cardiología. El doctor Raúl Izaguirre, que es el jefe ahí del servicio de hematología, él es un experto en coagulación y él amablemente les hace los niveles cuando tengan un paciente que lo requiera, ¿no? Y además el costo es muy bajo, ¿no? Porque lo cobran a precio del Instituto de Salud. Y hablando de las heparinas de bajo peso molecular, como el doctor Carrillo, hay de primera generación y de segunda generación. Esto tiene que ver con su peso molecular, menor peso molecular, menor número de polisacáridos, por lo tanto más afinidad a inhibir el factor 10 activado en comparación con el 2 activado. Aquí vemos uno de los medicamentos, la bemiparina, un peso molecular el más bajo, de 1600 kilodaltons. Por lo tanto, al tener un menor peso molecular, menor número de polisacáridos, tiene mayor afinidad, 8 veces más al factor 10 activado que al factor 2 activado, lo que le confiere mayor seguridad en cuanto a la administración del paciente. Tiene menor incidencia de sangrado en comparación con las otras heparinas de bajo peso molecular. La que le sigue pues es la enoxaparina, tiene un peso molecular de 4500 daltons. Por lo tanto, va a tener una afinidad al factor 10 activado de 3.8% con una reducción a 1. ¿Sí? Entonces, eso tiene mayor efecto antitrombótico, menor riesgo de sangrado en comparación con la heparina no fraccionada. Y vean, esta tabla es fundamental porque en esta tabla se ven las características, por ejemplo, de estas nuevas heparinas de bajo peso molecular, de segunda generación. Y la clave farmacocinética en la toma de decisiones es la relación antidiesa, o sea, parecen lo mismo pero no son iguales, diferentes pesos moleculares y diferentes vidas medias. Vean cómo la vida media es diferente, por eso a veces la enoxaparina se tiene que poner cada 12 horas y no cada 24, porque su vida media es mucho más corta que la vida media de las heparinas de segunda generación. Esto porque es importante y esto lo han señalado los expertos y está en las guías. Porque todas las heparinas de bajo peso molecular, la única que está aprobada a nivel internacional y nacional para darse en las primeras 6 horas después de la cirugía, son las de segunda generación. ¿Por qué? Porque su seguridad es mayor que las de las otras. Esto pasa mucho como con los nuevos anticoagulantes orales. Todos pueden ser lo mismo, pero farmacocinéticamente son diferentes. El apixaban es el mejor. ¿Por qué? Porque aunque es muy inferior en la acción a los demás, da mucho menos hemorragia. ¿Por qué? Por su perfil farmacocinético, así de sencillo. Entonces tenemos que volver a las bases farmacológicas para tomar las mejores decisiones terapéuticas, porque muchas veces luego el tratamiento que damos puede ser, aunque esté bien indicado, puede ser contraproducente. Entonces esto es también algo importante desde el punto de vista. Y lo que tiene que ver la vida media, también para la administración prequirúrgica y postquirúrgica. Las guías recomiendan que la enoxaparina se puede aplicar 12 horas antes del evento quirúrgico y después de 12 horas después del evento quirúrgico.
En comparación con la bemiparina, puede aplicarse 6 horas antes del evento quirúrgico en un paciente con alto riesgo tromboembólico y después del evento quirúrgico, 6 horas también después. Incluso si es muy elevado el riesgo tromboembólico, se puede aplicar 2 horas antes y 2 horas después, si es necesario, ¿no? La bemiparina únicamente. Sí, la bemiparina, que ya vieron por su perfil fármaco. Es la que se puede acortar más. Dependiendo del riesgo tromboembólico que presente el paciente, son las recomendaciones que nos da esta guía, ¿no? Si un paciente tiene un riesgo muy bajo, únicamente se recomienda las medidas generales, ¿no? La deambulación precoz, que se mueva fuera de cama, la adecuada hidratación, etc. Si tiene un riesgo bajo, se prefiere la profilaxis mecánica de nada a tromboprofilaxis mecánica, ¿no? Y en aquellos pacientes con un riesgo moderado, si existe riesgo hemorrágico, no le voy a poder dar algún antitrombótico, entonces únicamente voy a utilizar las medidas mecánicas, ¿sí? Una vez que ya ha pasado este riesgo de sangrado, entonces voy a iniciar la tromboprofilaxis farmacológica. Eso es algo muy importante porque todos los días debe estar evaluando el riesgo tromboembólico de mi paciente versus el riesgo hemorrágico de mi paciente, ¿sí? Para adecuar la estrategia de tromboprofilaxis. Una vez que ya ha pasado el riesgo de sangrado, tengo que iniciarle la tromboprofilaxis farmacológica. En aquellos pacientes que no tengan riesgo de hemorragia, pues se indicará alguna heparina de bajo peso molecular. Ya vimos la que decían ustedes, enoxaparina, bemiparina. Si no tengo alguna de estas, pues de modo, heparina no fraccionada, ¿no? En pacientes de alto riesgo, si tienen riesgo hemorrágico alto, lógicamente no voy a dar una tromboprofilaxis farmacológica, únicamente tromboprofilaxis mecánica. Ya que haya pasado el riesgo de sangrado, entonces inicio la tromboprofilaxis farmacológica. Si no tiene riesgo hemorrágico, inicio la tromboprofilaxis farmacológica, pero la combino también con la tromboprofilaxis mecánica. Aquí utilizamos las 3 estrategias, ¿no? Entre las medidas generales, la tromboprofilaxis mecánica, es decir, las medias junto con dispositivos de compresión intermitente más la enoxaparina o la bemiparina, la TDC. ¿Okay? Y en algunos pacientes con riesgo alto, ya sea cirugía mayor, artroplastía de rodilla o cadera, van a requerir de tromboprofilaxis después del egreso de este paciente. Eso se le llama tromboprofilaxis extendida, ¿no? Vamos a ver qué tiempo, por cuánto tiempo lo voy a llevar y qué opciones farmacológicas tengo para eso. Nuevamente es lo mismo. Aquellos pacientes con bajo riesgo, pues no está especificado tromboprofilaxis, únicamente las medidas generales. Aquellos con un riesgo moderado, tromboprofilaxis mecánica, una heparina de bajo peso molecular. Si tiene riesgo de sangrado, únicamente la profilaxis mecánica. Aquellos pacientes con alto riesgo, tromboprofilaxis farmacológica con mecánica. Si existe riesgo de sangrado, únicamente tromboprofilaxis mecánica. Aquellos pacientes con alto riesgo, por ejemplo el cáncer, tienen que combinarse las estrategias de tromboprofilaxis, incluso requerirán de tromboprofilaxis después del egreso del paciente. Eso es la tromboprofilaxis extendida. Y otros pacientes de alto riesgo, donde no tenga yo ninguna ni heparina de bajo peso molecular ni heparina no fraccionada, pues como opción dan el fondoparinux o aspirina, aunque se ha demostrado que la aspirina como tromboprofilaxis no funciona, pero como decíamos, de nada algo. Y aquí hay que tomar en cuenta que estas guías de la ACCP las hacen a nivel para que se apliquen a nivel global. Y de acuerdo, por ejemplo, a las regulaciones sanitarias de varios países, nomás hay uno u otro anticoagulante. Por ejemplo, hay países que el único que tienen es el fondoparinux, o sea, el pentasacárido. Por eso lo tienen que incluir en las guías. Y también, aunque la aspirina no es la mejor indicación, hay países que no tienen nada más que aspirina. Entonces es mejor darles eso que nada. Y lo ponen en las guías precisamente para que después los médicos no se metan en problemas legales con este tratamiento.
¿sí? Entonces, aquellos pacientes que van a requerir una tromboprofilaxis extendida, es decir, después del egreso, tienen que seguir con fármacos para evitar la trombosis. Pues existen diferentes estrategias. Existen los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, los nuevos anticoagulantes, los inhibidores del factor 10 activado, como el rivaroxaban, apixaban, edoxaban, o aquellos inhibidores directos de la trombina, como el dabigatran. Cuando se egresa el paciente, pues sería incómodo estarse inyectando nuevamente la enoxaparina subcutánea, etcétera, etcétera. Es más cómodo una tableta, por lo tanto se prefiere uno de estos fármacos. En comparación de estos, el que ha mostrado mayor bioseguridad es el apixaban, es un nuevo anticoagulante que inhibe el factor 10, y esto porque ha traído menor riesgo de sangrado. Si llegara a presentar sangrado, no es tan catastrófico como el sangrado que se presenta con la warfarina. Una de las ventajas de usar la warfarina es que el paciente tiene que tener un monitoreo constante del INR, y con tantito que se eleve y no tiene la disciplina de llevar esta medicación, puede sangrar de manera importante, incluso llevarlo a fallecer, ¿no? En el caso de aquellos pacientes que tengan enfermedad renal crónica, pues estos estarían contraindicados, y la única opción tendremos la warfarina, con mucho cuidado también de utilizar. Pero sigue siendo más efectivo los inyectables, el tromboprofilaxis extendida, o ya es recomendable usar la vía oral. Ya es recomendable la vía oral. Sí. Claro, ya se recomiendan más por muchas cosas, ¿no? Una por la ventaja farmacocinética que tienen, y por la comodidad del paciente. Es mejor tomar el medicamento que estar picando un mes o mes y medio más. Y hasta en costo-efectividad, si uno ve los costos a largo plazo, son más o menos equiparables en costo. Ahora, algo que es clave también, les comentaba Martín, pacientes con falla renal de curaciones de menos de 30 mililitros, no hay que usar inhibidores del factor 10. Pero cuando tienen buena función renal, son bastante seguros. Y ahora, como les comentaba hace unos minutos, de estos, el más seguro, el que menos hemorragias ha tenido en todos los estudios que se han corrido, es el apixaban. Warfarina, muy efectiva, pero poco segura. Sangran mucho los pacientes y son hemorragias fatales. Apixaban, mejor que rivaroxaban o que edoxaban. Edoxaban no un poco, pero el apixaban es el que menos hemorragias ha tenido, y dabigatran, dentro de estos nuevos anticoagulantes orales, es que se ha asociado a más hemorragias y más hemorragias fatales. Entonces hay que tener eso también en consideración antes de prescribir un medicamento. Nuevamente, lo que ya comentamos de los nuevos inhibidores ISA, el más seguro pues, es apixaban, por sus características farmacocinéticas. Estos son los factores de riesgo de sangrado mayor. Aquellos pacientes con sangrado activo, lógicamente no se les va a dar una profilaxis farmacológica. Pacientes con antecedentes de EBC reciente, pacientes con restricción hepática, hepatópatas, pacientes con trauma torácico importante, pacientes con neumotomía, etcétera, etcétera, ¿no? Este también lo pueden encontrar en la guía para tenerlo como referencia. ¿Y por cuánto tiempo voy a dar la tromboprofilaxis? Es algo importante también, ¿no? Bueno, en el momento que nosotros identificamos que tenemos un paciente de alto riesgo tromboembólico, debemos iniciar la tromboprofilaxis, ya sea mecánica o farmacológica, dependiendo si tiene o no riesgo de sangrado. Se recomienda la heparina de bajo peso molecular 12 a 24 horas antes del procedimiento, si es necesario iniciar antes del procedimiento, o si no fue posible iniciarla antes del procedimiento, iniciarla 12 horas a 24 horas después del procedimiento, hablando de enoxaparina o fondoparinus. En comparación con la bemiparina que ya comentamos, esta la podemos utilizar si es requerido antes del procedimiento, hasta 6 horas antes. No se pudo administrar antes del procedimiento en un paciente con alto riesgo, lo puedo dar después del procedimiento, 6 horas después. La heparina no fraccionada la puedo dar 6 horas antes o 6 horas después de la cirugía. En el caso de la neurocirugía, se prefiere esperar de 48 a 72 horas del postquirúrgico, y esta consideración, incluso pacientes con grandes hemorragias en efecto de masa, incluso se puede
retardar la tromboprofilaxis farmacológica hasta 3 semanas, porque tienen un gran riesgo de sangrado dependiendo, ¿no? La duración, aquellos pacientes con una cirugía de cadera o de rodilla, se va a prolongar la tromboprofilaxis hasta 35 días, dependiendo también de la valoración del paciente, y la cirugía mayor, después de egresado el paciente, debe continuar con la tromboprofilaxis 8 días hasta 4 semanas. Eso es lo importante. Y entonces no debe darle miedo utilizar la tromboprofilaxis. Sabemos que hay diferentes estrategias de tromboprofilaxis y que el beneficio pesa más que el riesgo. Es más el beneficio que el riesgo. Es algo que debemos recalcar. Y el importante lo comentó el doctor Carrillo, que si yo no le doy tromboprofilaxis, sí voy a tener un problema. Este es un artículo en un periódico español donde se demandó a un jefe de cirugía por no haber indicado la tromboprofilaxis. El paciente desarrolló tromboembolia pulmonar y ese paciente falleció, y entonces demandan al médico. En conclusiones, la trombosis venosa es una enfermedad que se puede prevenir. No debe haber temor en manejar la tromboprofilaxis. Y existen más beneficios que riesgos, ya lo habíamos comentado, y el no aplicarla nos puede llevar a un problema legal. ¿Tienen alguna duda, comentario? Pues muy bien, Martín. Pues bueno, esto complementa la primera fase de la plática. Toda enfermedad tromboembólica venosa muy prevalente, altamente prevenible. Las guías canales, todo esto que comentó Martín yo está a disposición en los medios electrónicos, y la gran mayoría de la información de manera gratuita. O sea, no tenemos que invertir ni un centavo para adquirirlo. Las guías están hechas, los factores de riesgo están bien establecidos, los grandes expertos han hecho escalas que podemos aplicar en nuestra práctica cotidiana, y tenemos afortunadamente en nuestro país y aquí en los hospitales donde están ustedes en Biomédica Sur, tenemos la fortuna de tener de todo, tener desde una aspirina de 125 miligramos hasta estos nuevos anticoagulantes orales o en estas heparinas nuevas de bajo peso. Tenemos todo, entonces no tenemos excusa para no hacerlo, porque si el paciente presenta un problema, entonces sí estaremos cometiendo negligencia médica, ¿no? Porque esa es una pregunta interesante. Bueno, ya ve que en el Colegio Mexicano, doctor es anestesiólogo y servidor también, hemos hecho allí en el Colegio Mexicano de Anestesiología las guías precisamente para el manejo de anticoagulantes y pacientes con bloqueo regional, o sea, EPI, subaracnoideo o bloqueos regionales. Si quiere le mando las guías a su correo electrónico para que vea tanto las del colegio como las internacionales, porque eso sí, un paciente que le damos heparina de bajo peso molecular de primera o segunda generación, cuando le ponemos el bloqueo, cuando le quitamos el catéter, pero eso también ya está bien. ¿O qué vamos a hacer con estos nuevos anticoagulantes orales? Ya no nos metimos más por obvio de tiempo en hablar de los tiempos de suspensión de los anticoagulantes, el inicio de cirugía o qué hacer ante una cirugía de urgencia, qué tenemos que hacer para revertir, porque bueno, el tiempo no era muy largo. Pero esto también este acceso a la bibliografía médica, y bueno, esto se lo hago listar a su correo, no se preocupe. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? Solamente dos rápidas. Número uno, poner la PRE de la enoxaparina aumenta el sangrado. Yo opero próstata por vía transuretral. Me pregunto, ¿aumentaría el sangrado? El riesgo mínimo, le he comentado que era el 2% en comparación a desarrollar tromboembolismo venoso, que es mayor el riesgo que el sangrado. Por eso se tienen estos parámetros de tiempo para que evite el sangrado mayor. Y la segunda. ¿Puedo complementar? Y aquí en relación a su práctica como urólogo, doctor, yo lo que le recomendaría en lugar de enoxaparina en especial para prostatectomía, que usara una heparina de bajo peso de segunda generación, en este caso bemiparin. Tiene menos riesgo de hemorragia y lo puede dar ya sea antes de la cirugía o después, 6 horas después, 6 a 8 horas la puede iniciar y es altamente efectiva, pero sí el riesgo de hemorragia de su paciente y más en una prostatectomía lo va a disminuir de manera considerable. Y la segunda, no, perdón, después con este suficiente. Muchas gracias. Perfecto, ¿alguna otra pregunta? La fraxipalina, ¿qué sería? ¿Es de bajo peso molecular? La fraxis sí es Sí. la naloparina. ¿Sí? ¿Cuál? Habla de la fraxiparina, es de baja peso molecular de primera generación.
Lo digo aquí para, por ejemplo, en la unidad de medicina intensiva, que nuestros pacientes tienen muchos cambios farmacocinéticos rápidamente, entonces lo que tratamos de usar es una heparina que tenga un perfil de más duración por menos efecto de sangrado, por el tipo de enfermo que vemos. Por eso la que, por ejemplo, más utilizamos nosotros es la bemiparina, que es esta de segunda generación. Para pacientes que no están en la unidad de terapia intensiva y no tienen tantos cambios o mayores cambios farmacocinéticos, pues pueden elegir la que sea de su elección, tomando en cuenta la relación 10-12. Esa es la recomendación. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Es un honor estar con ustedes. Muy ilustrativo su plática y creo que nos enseñó muchísimo, nos actualizó. No, al contrario, doctor, yo pienso que estas reuniones interinstitucionales, uno, nos hacen conocernos, ¿no? Porque a pesar de que estamos en la misma ciudad, nos conocemos pocos. Y dos, intercambiar este conocimiento y decirles cuál es nuestra práctica en base a qué la hacemos, y eso nos enriquece a todos. Así que gracias por su invitación. Muy bien, muchas gracias. Los anuncios. Recuerdo que el próximo jueves 8 de abril tendremos nuestro caso clínico cerrado a cargo del doctor Esquivel. Y un anuncio muy importante, el sábado 18 de abril nos vamos a Teotihuacán, ya casi todos están apuntados, casi tenemos ya camión lleno para quedarnos en el Hotel Villas Arqueológicas. Va a ser una visita muy importante, no vamos a visitar el Teotihuacán que ya todos conocemos, va a ser una visita especial de los nuevos sitios en Teotihuacán, pinturas nuevas, etcétera. Va a estar muy interesante. Vamos a dormir en el Hotel Villas Arqueológicas y al día siguiente vamos a ir al convento de, ¿cómo se llama?, de Acolman. Lo vamos a visitar, vamos a desayunar ahí. Va a estar muy divertido nuestro viaje. Por favor, quienes no se han inscrito, inscríbanse con Estelita, y es muy importante porque se cierran las inscripciones a finales de este mes. ¿Okay? Muchas gracias y les invitamos a un brindis y a unos bocadillos por parte nuestra aquí en el salón.